Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la asignatura de inglés. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de la presente clase arrancando ya la tercera unidad correspondientes a la asignatura de inglés. En sus pantallas pueden ustedes observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, correspondiente al tema central de gramática. Estamos en el tema número 1 y vamos a ver los adjetivos calificativos. Aquí tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la primera tarea de la unidad número 3? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice: ¿qué indican los adjetivos cualificativos o calificativos? Tienen que escribir 3 ejemplos. Obviamente, en la conceptualización de qué son los adjetivos calificativos, ustedes me van a poner en español, pero los 3 ejemplos que se les solicita ahí, ustedes los van a poner tanto en inglés como su traducción al español. Lo mismo en la siguiente actividad que en el siguiente numeral, que determina lo siguiente: dice que indican los adjetivos cuantitativos o de cantidad, y obviamente escriba 3 ejemplos. La parte que dice la conceptualización de qué son los adjetivos cuantitativos, eso me lo van a poner en español, mientras que los ejemplos, los 3 ejemplos que se les solicita, eso tienen que ir español e inglés. El tercer numeral dice: traduzca los siguientes adjetivos. Aquí tienen a small quantity of, tienen a large quantity of, tienen another, not, few, fewer y many. Eso tienen que traducirle obviamente al español, y eso es todo lo que tienen que hacer como tarea durante esta primera actividad. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, todo tiene que ser escrito, y ya sea en hojas de papel ministro o en cuadernos donde ustedes lo vayan a realizar. Para ello, ustedes ya saben que tienen que rotular su hoja previo al inicio de la tarea. Ustedes tienen aquí la información pertinente, tienen todos los datos que ustedes tienen que poner en la parte superior de su hoja previo al desarrollo de la actividad. Una vez que hayan desarrollado la rotulación o la membretación, como lo quieran determinar, a continuación, inmediatamente ustedes proceden a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Deben adicionalmente de leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y también la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, que contienen los tiempos en los cuales deben ustedes entregar esta tarea. Estamos en la unidad número 3 con el tema adjetivos calificativos de la semana número 1, correspondientes al 30 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 30 de octubre, la fecha límite de entrega es del 30 de noviembre y la fecha de calificación de esta actividad será hasta el 5 de diciembre del 2023. Obviamente tienen un tiempo bastante cómodo para poder desarrollar y entregar en su plataforma esta pequeña tarea que se les ha planificado para el presente inicio de semana. Iniciamos a continuación, una vez que ya está explicado cómo tienen que hacer las actividades correspondientes a la tarea de la presente semana. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, con el desarrollo del contenido de su material de apoyo que tienen en el aula virtual. Y vamos a ver los adjetivos calificativos. En español, cuando nosotros hablamos de adjetivos calificativos, nosotros hablamos, obviamente, estos dan una calificación, dan una descripción exacta al sustantivo a quien van a acompañar. Eso es lo que realizan los adjetivos calificativos. En este sentido, los adjetivos calificativos son el tipo de adjetivo más común. Los utilizamos para describir o atribuir cualidades a objetos, personas o cosas. Eso quiere decir a todos los sustantivos propios o comunes de quien se está hablando en una oración. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos una serie de oraciones, por ejemplo, oraciones sencillas, oraciones simples dentro del idioma inglés. Y nosotros tenemos the tall man, la primera, the tall man, el hombre alto, dice aquí. Entonces nosotros, ¿cómo está constituido? Primeramente nosotros tenemos un artículo, en este caso es un artículo definido,
Luego tenemos tall. Tall está considerado como un adjetivo y luego tenemos al sustantivo al quien está describiendo. En este caso tenemos men. A tall man. ¿De quién se habla en la oración? De un hombre, ¿no es cierto? ¿Cómo es el hombre? Le describe el adjetivo alto. Dice el hombre alto. Entonces ahí estamos, prácticamente está determinando esta primera oración. Pasemos a la siguiente oración. Igual tenemos tres componentes. En este caso tenemos un artículo indeterminado. Tenemos el artículo indeterminado a. Tenemos happy. Happy, en este caso, es el adjetivo. Y tenemos girl, que es el sustantivo común a quien se dirige o a quien infiere una descripción. A happy girl, una mujer feliz o una chica feliz. Entonces, en este caso, está determinando. Nosotros habíamos visto en clases anteriores la utilización de los adjetivos, de los artículos. Nosotros habíamos dicho que existen dos tipos de artículos determinados y artículos indeterminados. Los artículos indeterminados se utilizan, en este caso tienen dos formas, es a y an, y se traducen al español como un y un. Una característica que ya habíamos mencionado en clases anteriores es que los sustantivos a los cuales van a acompañar este tipo de artículos, obviamente tienen que estar singularizados, no tienen que estar pluralizados. Entonces, de esta manera cumple la regla gramatical, porque happy, como es la palabra que está acompañando a este primer artículo indeterminado, obviamente empieza con una H. Y esta H es aspirada. Esta H aspirada, en el momento de pronunciar, es como ahí, como que estuviera ahí una J. Por eso le digo happy, happy. Entonces, a happy girl, una chica feliz. Entonces, otra característica de esto es que el momento de traducir la oración, obviamente se lo hace. Ayúdenme apagando ese micrófono, por favor. El momento de traducir, como les decía, se hace de atrás hacia adelante. Eso quiere decir que va desde el sustantivo hacia el adjetivo que nosotros tenemos aquí. Entonces, por eso digo, solo iniciamos por el artículo nada más. En este caso, a se traduce como una, porque estoy hablando en el sexo femenino, girl. Girl se traduce como mujer. Entonces digo, una chica o mujer feliz. Entonces, del artículo se salta al sustantivo y regresa al adjetivo. De esa manera nosotros podemos traducir a happy girl, una chica feliz. Eso es la traducción. Nosotros ya tenemos dos utilizaciones. Tenemos la siguiente, a dark street. Igual tenemos la A, que es el artículo indeterminante. Tenemos dark, que es un adjetivo descriptivo. Y tenemos street, calle, un sustantivo común. No estamos determinando qué tipo de calle es. ¿Qué es lo que dice? Una calle oscura. Eso es lo que se traduce como a dark street. Entonces nosotros ya tenemos la siguiente determinación. La siguiente oración dice a Spanish woman. Igual tenemos el artículo, tenemos el adjetivo Spanish que está determinando de qué nacionalidades, y tenemos el sustantivo a quién se está dirigiendo. En este caso es un sustantivo común porque no, está hablando de una forma genérica, de una forma general, en este caso, sobre la nacionalidad a la cual pertenece. A Spanish woman, una mujer española. Esa es la traducción. Vamos a la siguiente. Ya, obviamente hasta aquí nosotros hemos descrito en función de un objeto y obviamente en función de una persona. Ahora vamos a ver de las cosas. La siguiente oración dice The Red Bull. Entonces tenemos aquí y obviamente ya cambiamos de artículo. En este caso tenemos un artículo determinante. ¿Por qué tenemos un artículo determinante? Porque ahora sí estamos determinando de qué objeto nosotros estamos hablando en la oración. Entonces, en este caso tenemos de, que es el artículo determinado, red, que es el adjetivo, y ball es el sustantivo de quien estamos hablando en la oración. Entonces dice de Red Bull, perdón, de Red Bull. En este caso dice la pelota roja, de Red Bull. Entonces ahí igual está describiendo el color. Tenemos el siguiente, a cold winter. Igual tenemos un artículo, en este caso un artículo indeterminado que es a. Tenemos cold como adjetivo descriptivo
y tenemos winter, en este caso que es una estación de una estación del año. Dice a cold winter. Dice un invierno frío. Ahí tenemos la traducción. Y por último tenemos the glass table. En este caso está describiendo de qué material es la mesa. Tenemos igual, como sabemos directamente de qué objeto estamos hablando, tenemos inicialmente el artículo determinante, tenemos el adjetivo determinante y tenemos el sustantivo a quien describe el adjetivo. Entonces dice the glass table, en este caso dice la mesa de cristal, la mesa de cristal, esa le está determinando. Si ustedes pueden observar en estas oraciones, prácticamente qué es lo que hace en este caso el adjetivo calificativo. Prácticamente describe la cualidad del objeto, de la persona o de la cosa. Entonces dice the tall man, el hombre alto, obviamente estoy describiendo a quién, estoy describiendo una persona. A happy girl, igual estoy describiendo una persona. A dark street, estoy describiendo una cosa. A Spanish woman, estoy volviendo a describir una persona. The bull red, estoy describiendo un objeto. A cold winter, igual estoy describiendo a un objeto. Y the glass table, igual estoy describiendo a una cosa. Tall, happy, dark, Spanish, red, cold, glass, corresponden a los adjetivos calificativos, los cuales están describiendo a cada uno de los sustantivos a los cuales están acompañando. Una de las características fundamentales es que, para que ustedes puedan reconocer a los adjetivos calificativos, es que estos siempre van a estar antes de un sustantivo. Por ejemplo, aquí nosotros si vemos tall, que es adjetivo, está antes de men, que es el sustantivo. Lo mismo sucede con happy en relación a girl. Lo mismo sucede con dark en relación a street. Siempre está primero, siempre está determinante en una situación primero. Y así para todas las ubicaciones del resto de adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos no son contables, pero son graduables o clasificables, lo cual significa que pueden ser calificados en comparativos y también en superlativos. En construcciones comparativas, por ejemplo, more than, has, adjective has, o en superlativos, the most, entre otros que más se pueden utilizar. Los adjetivos calificativos forman una lista muy larga de adjetivos, por lo que sería bueno que obviamente vamos a resumir en una pequeña lista los adjetivos en inglés, los que más se utilizan, los más comunes, los que más utilizamos dentro del idioma inglés. Y aquí nosotros a continuación vamos a ver los adjetivos cuantitativos o de cantidad, los que indican cantidad, los adjetivos cuantitativos de cantidad o incluso a veces llamados adjetivos extensivos, califican al sustantivo de forma no precisa. Aquí vamos a ver una lista de los más comunes y estos se clasifican en contables y no contables. Los adjetivos cuantitativos en inglés no contables, vamos a ver cuáles son. Principalmente se forman o forman la pregunta how much, que se traduce al español como cuánto. Y nosotros tenemos aquí one half of the, obviamente que está indicando la mitad de él o la mitad de la. Es una palabra que no tiene género. Entonces ahí utilizamos one half of the. Cuando nosotros decimos, oh, bueno, dame la mitad del pastel, por ejemplo. Entonces ahí utilizo one half of the. La siguiente, a great deal of, que es mucho. Eso se traduce al español. Estas 4 palabras prácticamente solo se traduce, perdón, al español como mucho. A great deal of. La siguiente, a little, que es un poco. A lot of, que es mucho. Enough, suficiente. Less, menos. Little, poco. More, más. Obviamente, y este more lo utilizamos en muchas actividades. E incluso también lo podemos utilizar dentro de matemáticas, este more. Y también, obviamente, como adjetivo calificativo cuantitativo, obviamente nos permite determinar cantidad, por ejemplo, no más, por ejemplo, no más del problema. Ahí, por ejemplo, ponemos no more problem. Entonces ahí estamos indicando que ya no más, obviamente, de determinada actividad. No, nada de, none of,
nada de, igual, not much, no mucho, plenty of, mucho, some, algo de, the rest of, el resto de. Eso en cuanto a los adjetivos considerados como adjetivos no contables. ¿Por qué son adjetivos no contables? Porque nosotros prácticamente, ¿qué es lo que hace? Genera una imprecisión. Nosotros no podemos contar, es más o menos como los sustantivos superlativos. Al hablar del amor, al hablar de la ira, nosotros podemos percibir, nosotros sentimos eso, pero nosotros no podemos cuantificar la cantidad de ira que tiene una persona o cuantificar la cantidad de amor que tiene una persona. Entonces, así mismo son estas actividades en relación a los adjetivos cuantitativos en inglés, en relación a las características no contables, a los que no se puede contar. Esa es la característica fundamental. Mientras que los adjetivos cuantitativos en inglés contables es lo contrario de los anteriores, estos sí se pueden contar y se forman las preguntas a partir de how many. How many es cuántos o cuántas. Entonces, aquí tenemos en primera instancia, nosotros prácticamente es la primera determinación. Estos responden a los números cardinales, los cuales nosotros nos sirven para contar, nos sirven para enumerar y que sea otros cosas. Son desde el inicio, desde one hasta el infinito. One, two, three, obviamente es el infinito, uno, dos, tres. La siguiente determinación de este tipo de adjetivos contables, tenemos one half of a o one half of the, que significa un medio de un medio de él, un medio de un medio de un, qué sé yo, un medio de un pastel, por ejemplo, la mitad de un pastel. Ahí se puede utilizar este tipo de determinaciones. La siguiente tenemos a couple of. A couple of es un par de tenis, por ejemplo, un par de zapatos. A few, algunos o algunas. A lot of, muchos o muchas. A small quantity of, aquí tenemos parte de su tarea. A small quantity of, una pequeña cantidad de. Y por lo contrario, a large quantity of, una gran cantidad de. Entonces, este small determina una pequeña, en cambio large determina una grande. Entonces, le da las características de diferencia tanto de una expresión como de la otra. A small quantity of, cuando dice una pequeña cantidad. Solo me regalen una pequeña cantidad de comida, por ejemplo. A large quantity of, una gran cantidad de personas asistieron al concierto. Ahí yo puedo utilizar esta determinación a large quantity of. Another, que significa o se traduce al español como otro. Enough, que es suficiente. Few, que es pocos. Fewer, que es menos. Many, que se traduce como muchos o muchas. More, más. Most of the, la mayoría de los, la mayoría de las. None of the, ninguno o ninguno de los, ninguno de las. Cualquiera de esas determinaciones se puede traducir, obviamente. Cuando hablamos con estas determinaciones, los y las, significa que no tiene género, que puede servir tanto para el sexo masculino en cosas, objetos y personas, o puede servir para el sexo, para el masculino como para el femenino. Esas son las determinaciones. Los of, muchos, muchas. Plenty of, muchos, muchas igual. Several, varios, varias. Some, algunos, algunas. The majority of the, la mayoría de los, la mayoría de las. Por ejemplo, a majority of students, la mayoría de los estudiantes, por ejemplo. Yo puedo decir la mayoría de los estudiantes no asistieron a clases, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo utilizar este de majority of the. O la siguiente, the rest of the, que es el resto de los, el resto de las. El resto de los estudiantes no vinieron a clases. Y tenemos la siguiente, esto en relación a los adjetivos cuantitativos, pero obviamente que se pueden contar, los que se pueden determinar, los que sí se pueden sumar, pueden ver cuántos son. Pasamos al siguiente, que son los adjetivos cuantitativos, some y any. Vamos a ver cómo se los utiliza cada uno de ellos. Los adjetivos cuantitativos, some y any. Los adjetivos calificativos en inglés son aquellas palabras que usamos para calificar a un sustantivo. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es un adjetivo calificativo en inglés?
Para la clase de hoy hemos visto ya y estudiamos todas las palabras que sin duda alguna juegan un papel fundamental en el aprendizaje del inglés. También se les reconoce como los qualifying adjectives y cuya función es ayudarnos a describir adecuadamente a personas, cosas, objetos de nuestro alrededor. Dentro de lo que buscamos resaltar en cada una de las situaciones es que usamos estas palabras en relación al tamaño, al color, al aspecto, al atributo y otras cualidades que tengan los objetos. Gramática y ejemplos de los adjetivos calificativos en inglés. Generalmente, la regla gramatical más simple es la que explicamos a continuación. Para ello, nosotros tenemos una fórmula para estructurar las oraciones con los adjetivos calificativos. Primero debe estar un verbo, primerito debe estar un verbo, luego se debe sumar un adjetivo calificativo, como nosotros ya habíamos visto anteriormente, luego tenemos un sustantivo, o también se puede, en este puesto también se puede utilizar un sujeto o un complemento. Cualquiera de ellos se puede utilizar. Entonces, por lo tanto, tienen tres componentes. En primer lugar, la oración debe contener un verbo, luego tiene que tener cualquiera de los adjetivos calificativos y luego tiene que tener un sustantivo, el cual va a calificar el adjetivo calificativo. O puede ser un sujeto o puede ser un complemento. Cualquiera de esas cosas, eso quiere decir que tiene tres complementos la oración más simple. Veamos varios ejemplos rápidos, ya que más adelante encontrarás una lista completa con los ejemplos para cada uno de estos adjetivos. Y aquí vamos a ver, construyamos varias oraciones con adjetivos calificativos en inglés para darnos una idea más práctica del tema. Por ejemplo, tenemos she's a lovely girl. Al hablar de she, yo estoy automáticamente, ustedes ya tienen que aprender a reconocer los pronombres personales. En este nivel, ustedes ya deben saber los pronombres personales. Los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, you, they. Y obviamente dentro de los pronombres singulares, nosotros tenemos dos determinaciones fundamentales que son en relación al género, que son para el masculino he, para el femenino she. Esto nos determina para poder identificar. No es lo mismo dirigirnos a un hombre o dirigirnos a una mujer. En inglés tienen los pronombres personales, tienen su forma individual. En este caso dice, she is a lovely girl. Tenemos el pronombre, tenemos el verbo to be en presente, tenemos un adjetivo indeterminado, tenemos a lovely, que en este caso es el adjetivo dentro de esta oración, y tenemos el sustantivo que es girl. Ella es una mujer encantadora, dice, she is a lovely girl. Entonces dice, ella es una mujer encantadora. Ya saben que ustedes hasta aquí, esta parte, ustedes van a traducirle normal. She is, she corresponde a ella, is corresponde a es, corresponde a una, y de aquí nos saltamos a la siguiente, al sustantivo girl, que es mujer. Y luego retrocedemos hacia el adjetivo calificativo, que es lovely, encantadora. Esa es la forma correcta para poder describir, para poder traducir una oración. She is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. La siguiente tenemos igual la determinación that is a fast car. That is a fast car. Tenemos un pronombre, tenemos el verbo, tenemos un artículo, tenemos el adjetivo que está calificando en este caso a carro, que es el sustantivo. Entonces, en este caso, car. ¿Cuál es la traducción? Es un carro rápido, dice. That is un, that is a, hasta ahí dice es un. Y de ahí nos lanzamos a carro, car, y regresamos al adjetivo calificativo que es fast. Dice, es un carro rápido. Y tenemos la última oración, this is a fancy dress. Este es un vestido lujoso. This is a, hasta ahí, este es un, de ahí nos lanzamos a dress, que en este caso es vestido, y fancy, que es obviamente lujoso. En este caso, lujoso corresponde al adjetivo. This is a fancy dress. Este es un vestido lujoso. De esa manera nosotros podemos tranquilamente identificar. Para ello, ustedes ya saben la fórmula que les he dado aquí. Esta fórmula es la que tienen que respetar para estructurar los adjetivos, cómo tienen que estar estructurados dentro de una oración.
A continuación vamos a ver una lista de adjetivos calificativos en inglés y en español y tenemos los adjetivos calificativos friendly, que se traduce como amigable. Por ejemplo, friendly staff in the hotel, un staff amigable en el hotel. Eso podemos utilizar con friendly, obviamente. Y tenemos el siguiente que es sensible, que en este caso es sensato. Entonces tenemos she's, que es la contracción de she is. She is sensible for business. Ella es sensata para los negocios. Eso le determina en la oración. Generous, que es generoso. Igual hablamos con el sexo femenino todavía. She is a generous with her friends. Ella es generosa con sus amigos, dice. With, que corresponde, es un conector que se traduce con. Entonces, es la traducción. Tenemos el siguiente, big, que es grande, y aquí entonces ya hablamos vuelta con el género masculino, que es he. Entonces tenemos, he has a big cat. Él tiene un gato grande, dice. Entonces ahí lo está describiendo incluso el adjetivo. Old, que es viejo. That's the old version. Esta es la versión vieja, dice. Puede ser de una película, puede ser de alguna cosa que estén hablando. Beautiful es hermoso. What a beautiful day. Qué hermoso día. What a beautiful day. Qué hermoso día. Pasamos al siguiente. Close me, que significa torpe. That's a close me behavior. Ese es un comportamiento torpe, dice. Entonces ahí lo está determinando. Fury, que es peludo. I love my furry puppy. Yo amo a mi cachorro peludo, dice. I love my furry puppy. Yo amo a mi cachorro peludo. Young, en este caso que es joven, dice I'm, que es la contracción de I am. I'm a young guy. Soy un muchacho joven. Dice. Entonces está determinando cuál es la condición en cuanto a su edad. Quick, quick es rápido. Y esta palabra quick, por ejemplo, nosotros tenemos en el famoso chocolate que está en nuestros en los supermercados, por ejemplo, el Nesquik. Entonces, ¿qué dice Nesquik? Es una bebida rápida, bebida instantánea, eso quiere decir quick. En este caso, quick se traduce como rápido. Es quick, corresponde a un adjetivo calificativo. Aquí tenemos tu oración en conjugación futura. Dice, I'll take a quick shower. Tomaré una ducha rápida. Entonces está indicándole que esta acción obviamente se va a hacer al futuro. I'll take a quick shower. Tomaré una ducha rápida. Nice, que es agradable. It's nice to be at home. Es agradable estar en casa, dice. It's nice. ¿Por qué estoy utilizando it is? Porque yo estoy hablando de un lugar, de una cosa, que en este caso es home. Entonces, recuerden que cuando yo voy a utilizar el pronombre personal it, este solo me permite hablar de objetos, me permite hablar de cosas, me permite hablar de animales y de sustantivos incontables. En este caso yo estoy hablando de home, estoy hablando de casa. Entonces dice, it's a nice to be at home. Es agradable estar en casa. Crazy, crazy es loco, crazy life yours. Qué vida tan loca la tuya, dice crazy life yours. Prácticamente esta es una elocución bastante que se puede utilizar en algunas actividades. Cozy, que es acogedor, that's a cozy place. Ese es un lugar acogedor, dice. That's a cozy place. Vamos al siguiente, wonderful, que es maravilloso. I have a wonderful family. Yo tengo una familia maravillosa. I have a wonderful family. La siguiente, Georgius, que es precioso. Alaska is gorgeous. Alaska es precioso. Ustedes, Alaska, ustedes lo pueden reemplazar, por ejemplo, de las ciudades donde vivan. Yo puedo decir, por ejemplo, Quito is gorgeous. Que estoy diciendo, Quito es precioso y así sucesivamente. Ustedes pueden utilizar con cualquier lugar, con cualquier sitio, con cualquier actividad que lo puedan utilizar. Fantastic, que es fantástico. Have a fantastic week. Ten una semana fantástica. Entonces ahí nosotros tenemos esta determinación igual en relación a estos adjetivos. Vamos a ver la siguiente que es amazing. Amazing es espectacular. This is amazing country. Ese es un país espectacular. Entonces ahí le está determinando cómo está constituido. Colorful, que es colorido. SF,
OCA's as colorful house. SF dice tiene una casa colorida. En este caso, para no poner toda la palabra, me han puesto SF, pero en este caso podríamos decir que estamos hablando de San Francisco. San Francisco has colorful house. ¿Eso qué quiere decir en la traducción? San Francisco tiene casas coloridas. San Francisco es una ciudad, es una parte de un estado de los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos colorful, tenemos, luego pasamos a ancestral, ¿qué es ancestral? Let's learn ancestral history. Let's aprendemos, learn ancestral history. Aprendemos historias ancestral, es lo que le está diciendo en esa oración. Comfortable, que se traduce como confortable. I'm comfortable wearing tennis. Estoy confortable usando tenis. Estoy confortable utilizando zapatillas, lo que se llama comúnmente aquí en Latinoamérica. Las zapatillas obviamente son los tenis. Entonces dice, I'm comfortable wearing tennis. Estoy confortable usando tenis. Entonces, de esa manera nosotros hemos visto una serie de listados en relación a los adjetivos calificativos y también una serie de, en la primera etapa, cómo están caracterizados, cómo nosotros podemos identificarlos, cómo podemos nosotros estructurar oraciones en función de los adjetivos calificativos, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus formas, cómo nosotros, cuál es la calificación en relación a los adjetivos cuantitativos contables y también los que no se pueden contar o los no contables dentro de la calificación o de la descripción de las reglas gramaticales en inglés. Y también hemos visto algunos adjetivos de inicio, obviamente utilizados en oraciones simples, como nosotros hemos podido determinar. De esta parte nosotros hemos completado la presente clase, la explicación en función también de las tareas que ustedes tienen en su aula virtual. Les deseo mucha suerte en el desarrollo de las actividades y obviamente ahora sí que tengan unas felices vacaciones, que tengan un feliz feriado, que pasen en unión de su familia y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, un fuerte abrazo a la distancia y nos estaremos viendo la próxima clase.